Bueno, nada más para generarles un poquito de confianza a quienes no me conocen, porque van a decir, bueno, y si es profesor de personas con discapacidad, ¿por qué nos va a preparar para las misiones? ¿Verdad? Puede generarse por ahí cierta desconfianza. Bueno, a mí me gusta mucho estudiar y entonces yo tengo una formación muy amplia. Una de las formaciones que yo tengo son estudios en teología. Tengo los estudios básicos de teología y una maestría en teología. Y la orientación que yo le he dado a mis estudios teológicos ha sido la teología pastoral, porque a mí me encanta muchísimo el trabajo de campo, el trabajo misionero. Yo me considero a mí mismo un laico misionero que comparte desde donde puede y hasta donde puede todo lo que tiene a su alcance para contribuir a la evangelización. Y por eso, desde hace mucho tiempo, tengo mi profesión, tengo mi trabajo, pero también colaboro en proyectos de la iglesia, incluso en parroquias, en colegios, en formación de laicos, que es, digamos, como que lo más fuerte, lo más característico de mí, la formación. Me dedico prácticamente a la formación desde hace 11 años. Y bueno, tuve la oportunidad de colaborar 11 años en la Universidad Pontificia de México en la formación tanto de los sacerdotes y seminaristas y los maestros que se forman en esa institución. Y ahí fue donde he conocido diferentes ámbitos y diferentes comunidades con quienes he colaborado. Entonces, pues desde hace mucho tiempo ando en estos andares del reino, ¿verdad? Y ando colaborando en la construcción del reino y por eso me han invitado y con mucho gusto acepto compartir con ustedes un poco de lo que he aprendido y de lo que nos puede llevar a ser mejores evangelizadores. Entonces, bueno, con este preámbulo vamos a comenzar, ¿les parece? Y vamos a comenzar visualizándonos hacia la misión de Semana Santa, pero teniendo fundamentos bien claros, porque voy a tener una secuencia durante estas 5 sesiones que vamos a tener, una cada 8 días, cada miércoles, en la que vamos a empezar como los niños, ¿no? Vamos a empezar a gatear, a caminar y luego iremos corriendo. Pero cuando empecemos a correr, ya vamos a tener criterios amplios para poder discernir y elementos para poder comprender qué es una misión y cómo se lleva a cabo una misión en Semana Santa. Entonces, el día de hoy quiero que empecemos con un tema que es básico y fundamental para todos los laicos y agentes de pastoral y también para todos los consagrados, esperando yo no ser tan repetitivo ni cansado ni tedioso para las hermanas, que seguramente ellas tienen un amplio dominio sobre este tema. Pero para todos los demás, necesitamos empezar desde los cimientos y saber por qué hay una Semana Santa, por qué hay una Cuaresma, cuál es el sentido de esta celebración litúrgica, cuál es la característica de esta celebración litúrgica, por qué tiene que ser en febrero, en marzo y en abril. Es más, ¿por qué cambia de fecha? ¿Qué sentido tiene esto en relación con todo el ciclo litúrgico? Y eso es lo que vamos a tratar de dilucidar hoy, de comprender hoy, ¿vale? Por eso este primer tema va a ser un tema relacionado con el año litúrgico, un tema que nos va a permitir comprender los cimientos de la formación para después irnos específicamente a comprender la liturgia de la Semana Santa. Entonces, hoy nos vamos a focalizar en eso. Y antes de comenzar, como debe ser siempre en las reuniones de formación, pues debemos ponernos en las manos de Dios, ¿verdad? E invocar al Espíritu Santo para que Él nos ilumine, nos inspire y nos oriente y nos conduzca por donde Él quiere. Entonces, vamos a hacer nuestro momento de oración. No sé, hermana Nancy, ¿nos puede ayudar, por favor, con la oración? Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Espíritu Santo, que en estos momentos nos ilumines, nos concedas lo que más necesitamos, nos regales tus 7 dones para que
lo que en estos momentos estamos aprendiendo, confirmando y reaprendiendo, lo pongamos en práctica en nuestra vida diaria, pero también le llevemos el Evangelio a nuestros hermanos, que también vamos a compartir con ellos pues la fe, su forma de vivir una Semana Santa, pero con estos elementos, con estos aprendizajes, sepamos llevar de manera clara este mensaje. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, denme un segundito, nada más voy a hacer un ajuste técnico aquí. Un minutito nada más y estamos listos. Ok, bien. Entonces les decía que tenemos que comprender primero los cimientos, los fundamentos de esta gran celebración litúrgica. Y para ello, en este primer tema, vamos a hablar de un aspecto fundamental que debemos comprender al pie de la letra para que después lo podamos asumir desde la celebración propia de la Semana Santa y bueno, ya desde ahora, desde la Cuaresma. Entonces, hoy vamos a repasar lo que es el año litúrgico y lo vamos a repasar en el sentido de que el año litúrgico es la celebración de la vida. Y entonces, quiero preguntarles, antes de comenzar, si quieren ahí irme escribiendo en el chat, para ustedes, ¿qué significa el año litúrgico? ¿O por qué tenemos un año litúrgico? Ajá. ¿Cuál es el sentido de tener un año litúrgico? Algunos le dicen ciclo litúrgico, a veces le decimos año litúrgico, pero ¿para qué tener un año litúrgico? Si quieren pueden ir comentando ahí en el chat o si alguien quiere compartirlo de viva voz, también puede hacerlo. ¿Por qué un año litúrgico? Piénsenle, piénsenle. Escríbanlo o díganlo. Yo creo que lo están escribiendo, ¿verdad? Porque se ven concentrados, concentradas. A ver, vamos a tomar algunos aportes. ¿Por qué es importante? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la finalidad de tener un año litúrgico? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué necesidad hay de tenerlo? A ver quién. Sí, sí están escribiendo, ¿ah? ¿O no? No, no llega ningún mensaje. Ok, sí, 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 ya vi que están ahí. Ok, ok, para ir celebrando el misterio de Cristo. Ok. ¿Qué más? Pongan por ahí sus aportes, sus inquietudes. Dicen que para que nuestra vida esté siempre en sintonía con la vida de gracia, dice la hermana Mónica, con la experiencia de Dios y la relación con Él en comunidad. Ok, muy bien. Sonia dice para profundizar en la fe. Muy bien, lo vamos a ir retomando a medida que ahorita nos sigan escribiendo, lo voy retomando. ¿Sale? Vamos a empezar con un concepto. ¿Qué es el año litúrgico? ¿Vale? ¿Qué es el año litúrgico? Y entonces les hago aquí una propuesta de definición del año litúrgico. Se llama año litúrgico o año cristiano al tiempo que media entre las primeras vísperas de Adviento y la hora nona de la última semana del tiempo ordinario. Ahorita vamos a ver todo esto de cuál es la hora nona y por cuál es la última semana, etcétera, ¿vale? En este tiempo que va de las primeras vísperas del Adviento a la hora nona de la última semana del tiempo ordinario, la iglesia va a celebrar el misterio de Cristo
desde su nacimiento hasta su última y definitiva venida, que llamamos parucía. Es decir, el año litúrgico, de verdad que la persona o las personas que fueron inspiradas y que se reunieron para darle orden a todo este conjunto de acontecimientos, de fiestas, de celebraciones, etcétera, 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 lo hicieron con una precisión que nosotros podemos ir siguiendo así gradual y progresivamente todo el misterio de Cristo desde su nacimiento hasta la parucía. Está todo perfectamente ordenado y en todos los sentidos, no solo en cuanto a las celebraciones, también en cuanto a los textos bíblicos, por ejemplo, también en cuanto a las festividades de los santos, la presencia de la Virgen María, etcétera. Todo está muy bien estructurado, plenamente ordenado, de tal manera que nosotros, por ejemplo, que somos agentes de pastoral y estamos metidos en las celebraciones litúrgicas, viviendo los tiempos litúrgicos, podemos vivir todo el misterio de Cristo en un año civil, es decir, en 365 días. Y entonces, fíjense que aquí hay algo muy interesante, porque todo el magisterio, los papas, los obispos, los teólogos, todos, siempre nos van a hacer alusión a la vivencia del año litúrgico. Ujú. Incluso ahí, por ejemplo, les pongo una cita de una carta apostólica del Papa Juan Pablo II que dice, el año litúrgico es el camino a través del cual la Iglesia hace memoria del misterio pascual de Cristo y lo revive. Ahorita vamos a ver por qué siempre tenemos que hablar del misterio pascual de Cristo. Ok, nosotros, por ejemplo, que trabajamos en colegios, hermanas que trabajan en colegios, yo que trabajo en colegio y los que no, pero tenemos hijos en colegios, sabemos que tenemos tres diferentes ciclos. El ciclo civil o el año civil que comenzamos el 1 de enero y terminamos el 31 de diciembre. Tenemos el año escolar que iniciamos última semana de agosto y la terminamos en el mes de julio. Y tenemos, evidentemente, desde la iglesia y desde la fe, el año litúrgico, que comienza ¿cuándo? ¿Se acuerdan? Con la festividad de Cristo Rey. Ay, se me equivocó. Ajá, a ver, recuérdenlo bien, 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 En bien. Adviento. En En el la, Adviento de con las julio. primeras vísperas Ah, de sí. del primer domingo de Adviento, ¿vale? ¿Por qué las primeras vísperas? A ver, acuérdense que la liturgia de las horas está organizada por horas, justamente, por eso se llama liturgia de las horas, ¿verdad? Ustedes que tienen liturgia de las horas, saben que tenemos para los comunes laicos, tenemos laudes, vísperas y completas. Pero para los consagrados y todos aquellos que se dedican plenamente a la oración, hay más horas. Tenemos la hora tercia, la sexta, la nona, ¿no? Tenemos las vísperas, tenemos las completas. Entonces rezan oficio de lectura, laudes, tercia, sexta, nona, vísperas y completas. Son 7 momentos de oración al día. Ujú, 7 momentos. Pero para el común de los mortales, ¿no? Que nos dedicamos a muchísimas otras cosas y a trabajar y demás, pues por lo menos se nos sugieren 3 momentos al día. Laudes, vísperas y completas. Recuerden ustedes que nuestra liturgia y que las celebraciones litúrgicas evidentemente están organizadas de acuerdo al criterio judío. Para nosotros, como occidentales, como católicos, como personas del siglo XXI, estamos acostumbrados, y así es, que un día comienza a las 12 de la noche o a la medianoche, ¿no? Ahí comienza el día y termina a las 11:59 de la noche. Pero para los judíos, recuerden que el día comienza en el atardecer del día anterior. O sea,
y a ese atardecer del día anterior a la fiesta para nosotros se les llaman vísperas. Acuérdense siempre de eso. Entonces, cuando nosotros decimos las vísperas del domingo, estamos hablando que el domingo empieza el sábado en la tarde. Por eso cuando vamos a la misa los sábados en la tarde ya es misa dominical, porque ya empezamos el domingo litúrgicamente y bajo este criterio, con las primeras vísperas del domingo. Y por eso en la liturgia de las horas tenemos dos vísperas para las solemnidades como los domingos. Las primeras vísperas que se rezan la tarde del sábado y las segundas vísperas que se rezan el domingo como tal. Sí me van siguiendo hasta ahí, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros decimos que el tiempo litúrgico, el año litúrgico inicia con las primeras vísperas del primer domingo de Adviento, estamos hablando entonces de que inician el sábado anterior al primer domingo de Adviento. Ahí empieza el año litúrgico. Entonces, nosotros sabemos que el año litúrgico tiene una finalidad, tiene dos finalidades. Una finalidad catequética y una finalidad salvífica. Catequéticamente hablando, el año litúrgico nos enseña los misterios de Cristo a lo largo de los 365 días del año. Es decir, si nosotros vamos siguiendo la liturgia del año desde las primeras vísperas del primer domingo de Adviento hasta la hora nona de la última semana del tiempo ordinario, que es después de la fiesta de Cristo Rey, vamos a ver que a lo largo de todo el año, la Iglesia nos va proponiendo comprender el misterio de Cristo, de su vida y de su enseñanza. Entonces, por eso vamos cambiando de colores litúrgicos, vamos cambiando de textos bíblicos, llevamos una progresión en las fiestas que vamos celebrando, un tiempo nos prepara para otro tiempo más fuerte, como el Adviento nos prepara para la Navidad y la Cuaresma nos prepara para la Pascua, etcétera. Entonces, todo tiene una finalidad catequética, enseñarnos los misterios de Cristo. Y por otro lado, tenemos la finalidad salvífica. Y la finalidad salvífica, como alguno de ustedes lo puso ahorita en el chat cuando les preguntaba por qué es importante y cuál es el sentido del año litúrgico, y alguien nos ponía, la hermana Mónica dice, para estar en sintonía con la vida de gracia. Y eso es muy importante, porque el año litúrgico tiene como finalidad otorgarnos la gracia de ese misterio que vamos viviendo en cada momento del ciclo litúrgico. Ujú. Y entonces aquí viene la pregunta, bueno, ¿qué es la gracia? No nos podemos detener ahorita tanto en eso, pero la gracia es el don que nosotros buscamos, es la participación en la vida divina, es lo que es la finalidad última de todo lo que queremos hacer en nuestra vida cristiana y en nuestra vida de fe. Entonces, por ejemplo, fíjense cómo la gracia se nos va dando en cada etapa del año litúrgico. Por ejemplo, la gracia de la esperanza cristiana y la conversión del corazón en el Adviento. Luego, la gracia del gozo íntimo de la salvación en la Navidad. La gracia de la penitencia y la conversión en la Cuaresma, que es lo que estamos viviendo ahorita. El triunfo de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte en la Pascua. El coraje y la valentía en el día de Pentecostés para salir a evangelizar. Y la gracia de la esperanza serena, de la honestidad en la vida de cada día y la donación al prójimo en el tiempo ordinario. Fíjense, qué interesante, porque llega el tiempo de Adviento y nos viene la gracia de la esperanza cristiana y la conversión. Viene la Navidad, la gracia del gozo de la salvación.
Viene la Cuaresma, la gracia de la penitencia y la conversión. Viene la Pascua, la gracia del triunfo de Cristo sobre el pecado. Viene Pentecostés, la gracia de salir a evangelizar, de sentirte comprometido. Y viene el tiempo ordinario, es la gracia de la esperanza serena, de la cotidianeidad. ¿Vieron cómo todo está perfectamente ordenado para que a lo largo del año litúrgico obtengamos la gracia de la salvación? Y entonces la liturgia nos va marcando los tiempos. Es tiempo de penitencia, es tiempo de conversión. Y esto es muy importante, hermanos y hermanas, porque fíjense que la liturgia, todo lo que hace tiene un sentido pleno y todo tiene esa finalidad salvífica y hacernos participar de la gracia. Por ejemplo, yo les digo, y es la recomendación litúrgica, por ejemplo, ¿no? En tiempo de Cuaresma, que no haya exuberancia en adornos en nuestras iglesias, por ejemplo. No se canta gloria, no se canta aleluya. El coro no utiliza instrumentos musicales. ¿Por qué? No se trata nada más de estar en silencio y de limitar a los cantores. Se trata de vivir la gracia de la penitencia, del recogimiento, de la conversión. No vamos a pedir perdón a una persona bailando, ¿verdad? Vamos en espíritu de acogida, de recogimiento, de penitencia, ¿verdad? De deseo de perdón. Y eso se tiene que expresar tanto en gestos, en palabras, en ritos, en todo se tiene que manifestar. Pero ¿por qué vamos a estar tristes en el tiempo de la Pascua? ¿Por qué? No hay motivo. Porque en el tiempo de la Pascua estamos celebrando el triunfo de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Y eso evidentemente que nos va a llenar de alegría. Y por eso cantamos y todos los instrumentos y flores y ornamentos blancos y todo pleno, plena alegría. Estamos celebrando el triunfo de Cristo. Y no solo un día, sino durante toda la octava de Pascua se prolonga esa alegría. Y después la liturgia nos dice, vamos a prolongarlo por 50 días, la alegría del triunfo de Cristo. Y ahí nos va conduciendo la iglesia. Ya la siguiente vez que hablemos específicamente del tiempo de Semana Santa, vamos a ver cómo confluyen en esa semana todos estos momentos cuya finalidad salvífica se expresa en la liturgia. ¿Vale? ¿Vamos bien hasta ahorita? ¿Sí me van siguiendo? Díganme, por favor. ¿Sí va? A ver, déjenme ver dónde están. Ahí están. Ok. Fíjense. Entonces, el año litúrgico es muy importante. Hermanos, hermanas, si vamos a ser misioneros, debemos comprender en dónde se inserta la celebración de la Semana Santa, las celebraciones de la Semana Santa, que ahorita todavía voy a usar esa expresión, pero más adelante ya no, porque debemos usar la expresión correcta. La Semana Santa en sí misma es la celebración del triduo pascual, ¿sí? Y así se tiene que llamar, la celebración del triduo pascual, que ya nosotros de manera ordinaria le decimos Semana Mayor, Semana Santa, etcétera. Pero es la celebración del triduo de los 3 días de la Pascua, que representan los 3 momentos significativos para nuestra salvación: la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Pero de todas estas, lo vamos a ver más adelante, la plena fiesta, la más solemne de las fiestas y la más importante, y por cierto a la que la gente menos va, ¿cuál es? ¿Cuál es a la que la gente menos va en nuestras misiones?
¿A cuál celebración es a la que la gente menos va? La duración de la cruz. Ajá, pero fíjense que esa, o sea, la gente el viernes siempre quiere ir al Via Crucis. ¿M? Y el Via Crucis ni siquiera es litúrgico, por ejemplo. El Via Crucis es una celebración de piedad popular, no es una celebración litúrgica. O sea, tú podrías no ir al Via Crucis y no pasa nada, pero no podrías faltar a la celebración de la pasión del Señor. Ahorita le doy la palabra, hermana. Y entonces la gente quiere ir al Via Crucis y se carga su cruz y van descalzos y caminan mucho y suben al cerro y rezan las 14 estaciones y se cansan. Y después dicen, ya no regresamos. No, ya vivimos lo más importante del viernes, cuando en realidad lo más importante, la celebración litúrgica, está en la celebración de la pasión del Señor, que nosotros le llamamos comúnmente adoración de la cruz. Hermana Nancy. Pues también quería comentar que ya no regresan para la vigilia, que es el sábado. Ujú. Exacto, justo la vigilia era a lo que yo me refería, a la que menos van, la celebración a la que menos va la gente es la más importante. ¿Y por qué no van el sábado santo a la vigilia? Pues por tres grandes razones. Primero, porque es de noche, ¿no? ¿Y cómo nos vamos a desvelar? Para la iglesia, no. Segundo, porque dura mucho esa celebración. Puede durar hasta 2 o 3 horas, hasta 3 horas, ¿no? Y tercero, porque pues son vacaciones. Y si ya fuiste al Via Crucis, pues ya la hicimos. Entonces ya bríncate hasta el domingo y al siguiente año, ¿no? ¿Por qué? Porque no comprendemos justamente, y ahí es donde entra nuestra misión específica, el concientizar a la gente sobre la importancia de la celebración de la vida, sobre la celebración del ciclo litúrgico y sobre la celebración del misterio de Cristo, ¿sale? Y entonces por eso aquí yo les pongo, primero nosotros tenemos que comprender dónde insertamos estas celebraciones. Y aquí se los pongo, ¿no? Entonces, en primer lugar, el año litúrgico es la celebración de la vida. Y la vida plena de Cristo, el misterio de Cristo en su plenitud, escúchenme bien lo que les voy a decir, hermanos y hermanas, no está en su nacimiento, está en su resurrección. La fiesta más importante de todo el año no es la Navidad, es la Pascua. Nada más que en la Pascua no viene Santa Claus, no hay árbol de Navidad, no hay luces ni regalos. Y entonces todos creemos que la fiesta más importante es el nacimiento del Señor. Claro, es importante, como todas las fiestas que vamos a ver más adelante, pero el misterio pleno de Cristo, como lo dijo San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. O sea, el misterio de Cristo, la celebración de la vida, el culmen de la vida de gracia se da en la resurrección, cuya celebración litúrgica es la más importante de todo el año y se llama Vigilia Pascual. Ujú. Y entonces todo el ciclo litúrgico hace uso de símbolos que nos ayudan a comprender cada momento del año litúrgico. Por ejemplo, es la finalidad catequética de la que hablamos hace un momento. Por ejemplo, cuando estamos en Adviento, entonces tenemos nuestra coronita y con 4 velas, ¿no? Y cada semana encendemos una vela y recordamos ese camino de preparación interior para recibir a Jesús históricamente en Belén y también en nuestro corazón, el Señor que viene en la parucía.
¿Y cuál es el símbolo? Bueno, pues es la corona de Adviento. Ujú. Por ejemplo, otro símbolo ya en propiamente en la Navidad, pues es el pesebre, ¿no? Es la estrella, la Epifanía con los Reyes Magos, en fin, hay una serie de símbolos. Nosotros hace 8 días usamos un símbolo que fue la entrada a este tiempo de conversión y de penitencia, la ceniza. Polvo eres y en polvo te convertirás. Y el símbolo de la cruz. Por eso yo les digo a los niños de la catequesis allá en mi parroquia, yo les digo mucho, durante la cuaresma los niños tienen que contemplar la cruz, la cruz, la cruz, la cruz, sin el Cristo, solo la cruz, porque la cruz es el signo de nuestra redención, es el instrumento de nuestra salvación, es el lugar en el que Cristo nos regala la vida plena con su muerte y debemos aprender a contemplar la cruz. Y lo mismo, el símbolo de la Pascua, pues es el cirio pascual. Todos nosotros debemos tener nuestro cirio pascual y comprender la importancia y el valor de ese signo. Bueno, también el ciclo litúrgico enfatiza en la dimensión sacramental. Yo le decía una vez al padre, a mi párroco, le decía, padre, ¿qué pasaría si le decimos a la gente que en Cuaresma no haya bautizos? Y él me decía de broma, me cierran la iglesia, ¿no? Pero por qué no tendría que haber bautizos en tiempo de Cuaresma, por ejemplo? Porque el día pleno de la celebración del bautismo es la vigilia pascual y el tiempo pascual. Entonces nosotros tendríamos que educar a nuestra gente para decirle, oye, espérate tantito, espérate 40 días y bautizamos en el tiempo pascual y hacemos la fiesta grande. Pero no, ¿cómo vas a retrasar el bautizo de la gente, de los niños, 40 días? Porque no se comprende la dimensión sacramental del ciclo litúrgico. Bueno, y entonces mediante el ciclo litúrgico se puede establecer un plan de catequesis integral. Ujú. Porque a través del ciclo litúrgico, pues vamos viviendo cada uno de los momentos y de las etapas del misterio de Cristo. Bueno, ¿vamos bien? ¿Me van siguiendo todavía? Sí, ¿verdad? Ahí los veo, perfecto. Bueno, entonces el año litúrgico también la llamamos año del Señor, ciclo del Señor o año cristiano. Ujú. Porque es la celebración de la obra de la salvación del hombre que se realiza en Jesucristo y cuyo elemento central y más importante es la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Fíjense, por eso la importancia de la Semana Santa. Poco a poco lo vamos a ir abordando. Ok, entonces, el año litúrgico nos lleva a celebrar, celebrar. Celebrar es, no solo es recordar, no solo es decir, ah, pasó esto. No, es conmemorar, perpetuar y actualizar en un rito un acontecimiento del pasado. O sea, fíjense bien, no solamente es recordar, porque hay celebraciones que sí solo las recordamos. Por ejemplo, todos nosotros recordamos el día de nuestra independencia nacional, ¿verdad? El 16 de septiembre, 15 y 16 de septiembre. Pues lo recordamos nada más. O sea, tuvimos nuestros héroes, dieron el grito allá en Dolores, el cura Hidalgo inició el movimiento insurgente en 1810. Y también recordamos el inicio de la Revolución Mexicana en 1910, cuando Madero se levanta en armas y derroca a don Porfirio Díaz. Ujú.
Y recordamos muchas cosas. Por ejemplo, ahorita vamos a recordar bueno, estamos recordando, por ejemplo, los 800 años del tránsito de Francisco, ¿no? Qué emoción nos da. Este año me siento franciscano, ¿verdad? Como todos ustedes. Y recordamos, también vamos a recordar los 500 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac, por ejemplo. Y estamos recordando los 100 años del inicio del movimiento cristero en México. Para recordar, tenemos en nuestra memoria que ocurrió un acontecimiento y lo guardamos en la memoria y lo valoramos ahí. Pero cuando nosotros hablamos del año litúrgico y del misterio de Cristo, no lo recordamos. O sea, no decimos, ah, sí, Jesús murió en una cruz. Ya, me sé el catecismo, ¿no? No, ahí ocurren tres cosas. Conmemoramos, perpetuamos y actualizamos el acontecimiento. ¿Y en qué lo actualizamos? En un rito, en un rito. Nuestras celebraciones litúrgicas son ritos. Ujú. Y tienen una secuencia ritual que nos va ayudando a conmemorar, a perpetuar y actualizar un acontecimiento del pasado. Eso no lo tenemos que olvidar. O sea, nosotros cuando celebremos la Semana Santa, estamos actualizando en las celebraciones litúrgicas el misterio de la pasión y de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y también de su resurrección. ¿Sí me explico? O sea, no es solamente tener en la memoria, es actualizar. No sé si se entiende lo que es actualizar. Es que vuelve a ocurrir el misterio de la fe. Ese es el sentido, por ejemplo, de la Eucaristía. La Eucaristía no es solamente recordar que Jesús se reunió con sus apóstoles y comió en la última cena, sino es actualizar la presencia de Jesús entre nosotros en las especies del pan y del vino. O sea, Él está presente, vivo y sacramentalmente en la hostia consagrada y en el vino. Se está actualizando el rito, ¿sí? Por eso nos decía el Papa Pío XII en su encíclica Mediator Dei, él decía, el año litúrgico no es una fría e inerte representación de hechos que pertenecen al pasado o una simple y desnuda evocación de realidades de otros tiempos. No es eso. Cuando ustedes, hermanos y hermanas, estén en su comunidad, donde vayan de misión y realicen la celebración del Jueves Santo y laven los pies, hagan el rito de lavar los pies a los apóstoles, están actualizando, ¿sí? El misterio de Cristo que nos lleva y nos invita a servir a los demás con humildad. Cuando nosotros estamos aludiendo, porque pues evidentemente por no ser sacerdotes pues no podemos consagrar ni nada, pero estamos haciendo una celebración de la palabra, actualizando, conmemorando, perpetuando aquel momento de la última cena del Señor, estamos diciendo que Cristo mismo vive y está presente en la Eucaristía y se está actualizando en el rito la presencia de Jesús vivo en la Eucaristía. Y así lo tenemos que vivir. Entonces, es así como nosotros debemos vivir propiamente las celebraciones. Y entonces el año va más allá de ser un conjunto de fiestas y de celebraciones, el año litúrgico, sino que el año litúrgico entonces va a ser el misterio de Cristo desde la encarnación, la Navidad
¿sí? La pasión, la muerte, la resurrección, la ascensión del Señor, la venida del Espíritu Santo y el envío de la iglesia misionera. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, estamos conmemorando los misterios de la redención, el misterio de Cristo, y nos estamos llenando de la gracia de la salvación. O sea, el año litúrgico tiene una finalidad pedagógica. Nos enseña, nos conduce, nos lleva de la mano para vivir el misterio de Cristo. Oigan, y ustedes van a decir, oye, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la Semana Santa? Pues porque no podemos desligar las celebraciones del Tríduo Pascual del conjunto del año litúrgico. No sé si me voy explicando en este sentido, ¿ah? ¿Sí vamos bien? ¿Me siguen todavía? ¿Sí? Ok. Y bueno, en todo este proceso, en todo este recorrido, a mí me llama muchísimo la atención cómo la liturgia está tan plenamente ordenada que fue acomodando todo, lo más importante, el misterio de Cristo, pero después también acomodó la presencia de María en este círculo de los misterios de Cristo. Y también acomodó incluso las celebraciones de los santos. Ujú. Bueno, en el caso de María, vamos a tener que la iglesia le da un lugar privilegiado a la bienaventurada Virgen María, Madre de Dios, y la une indisolublemente a la obra salvífica de su Hijo. Por eso, cuando vamos celebrando los misterios de Cristo, vamos contemplando a nuestra Madre María unida a esa obra salvífica de su Hijo. Y entonces, bueno, ahorita lo vamos a ir revisando poco a poco, ¿no? Aparece esa mujer que según el plan de Dios y con vistas al misterio de Cristo y de la Iglesia, intervino de muchas maneras en los misterios de la vida de Cristo. No es curiosidad, no es casualidad que la Inmaculada Concepción esté en el tiempo de Adviento. No, no es casualidad. Tiene una finalidad catequética y salvífica. Ujú. No es casualidad que la fiesta de Santa María, Madre de Dios, esté el 1 de enero. No, no es casualidad. Tiene una finalidad catequética y salvífica, ¿sí? Y así con todas las fiestas marianas. Fíjense que ahorita que yo les puedo compartir rápidamente, los de Calcahualco lo saben, los de la parroquia de Calcahualco lo saben, porque últimamente hemos estado organizando actividades anuales. Y entonces cuando nosotros organizamos una agenda anual, tenemos que ver todas las celebraciones importantes plasmadas en un calendario y ahí insertadas también las celebraciones de la Virgen María. Ujú. Y de los santos también. Y entonces ya cuando tenemos esa claridad decimos, ok, en la fiesta, en el tiempo de Adviento está la fiesta de la Inmaculada Concepción y la fiesta de tales santos que nos lleva a la vivencia de la Navidad, etcétera. Y así nos vamos haciendo el recorrido. Miren, vamos a verlo más o menos aquí, en este círculo. Fíjense cómo se inserta la presencia de la Virgen María en el ciclo litúrgico. Es bien interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, en el tiempo de Adviento tenemos el dogma de la Inmaculada Concepción, ¿no? Es la esperanza del advenimiento del Señor, pero a su vez que este Señor llega, o sea, el Señor llega desde el seno de una mujer pura, inmaculada, es decir, sin mancha de pecado original, preparada por Dios desde antes de nacer.
Y luego, por ejemplo, en el tiempo de Navidad tenemos la fiesta, la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, que es otro de los dogmas. Acuérdense de los dogmas marianos, ¿no? Bueno, después viene, aquí hay un asunto, fíjense que eso es muy interesante y alguna vez me lo preguntaron, me dijeron, a ver, según las Sagradas Escrituras, la presentación del Señor, ¿cuándo se realizó? ¿Cuánto tiempo después del nacimiento del Señor? Según la ley de Moisés, a ver, recuérdenle. Según la ley de Moisés, ¿cuándo se presentaban a los primogénitos, más bien a los hijos en el templo? A los 40 días, Según la ley de Moisés, A los sí, 8. a los 8. A los 8 días. Así lo establece la ley de Moisés, ¿no? Incluso los evangelios dicen 8 días después del nacimiento, María y José tomaron al niño y lo llevaron a presentar al templo. Lo circuncidaron y ahí se encontraron con Simeón. Y allá en Calcahualco había una persona que me preguntó y me dijo, si son 8 días, entonces ¿por qué nosotros levantamos al niño hasta los 40 días? ¿Mm? Y aquí el tiempo litúrgico, también hay que decirlo, el año litúrgico tiene que lidiar entre las costumbres de la población, la cultura y lo litúrgico. Entonces, por ejemplo, las mujeres en nuestra cultura es común que tomen su cuarentena, ¿sí? Después del parto. Y por eso se dejó hasta los 40 días la presentación del Señor. Ujú. No sé, en los pueblitos todavía las mujeres cuando dan a luz mantienen los 40 días estrictamente en reposo. Ya en la ciudad no tanto, pero en los pueblos sí. Y ahí ubicamos entonces en la primera etapa del tiempo ordinario la presentación del Señor. Y luego tenemos memorias. ¿Qué son memorias? Ahorita vamos a ver qué son las memorias y qué son las solemnidades. Tenemos la memoria de la Virgen de Lourdes el 11 de febrero. Tenemos la solemnidad de la Anunciación del Señor el 25 de marzo. ¿Por qué el 25 de marzo? También está acomodada en el plano temporal para que nosotros lo podamos comprender. ¿Por qué será el 25 de marzo la Anunciación? ¿Alguien? ¿No? ¿Por qué el 25? Sí lo saben, pero no Para lo... que inicien los 9 meses, bueno, como el inicio para los 9 meses para el 25 de diciembre. Así es. Que por los Justamente. meses. Sí, 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 así es. Porque está acomodada justamente 9 meses antes del 25 de diciembre, ujú, que es el día del nacimiento del Señor. Bueno, luego viene el tiempo de Cuaresma, si lo van viendo por acá, y luego viene la Semana Santa, y ahí ubicamos, por el 31 de mayo, ubicamos la visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel, y luego viene el tiempo pascual, los 7 domingos de Pascua, y después la fiesta de la Ascensión, ujú, Pentecostés, Santísima Trinidad, Corpus Christi y el larguísimo tiempo ordinario. Y ahí vamos ubicando más fiestas de la Virgen María. Fíjense, ahí tenemos memorias y solemnidades. La memoria de Nuestra Señora del Carmen, el 16 de julio, la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor el 5 de agosto, la Asunción de María el 15, que es otro dogma, Santa María Reina el 22 de agosto, su Natividad el 8 de septiembre, Nuestra Señora de los Dolores el 15 de septiembre, la Virgen del Rosario el 7 de octubre y la presentación de la Santísima Virgen el 21 de noviembre. Y entonces, a lo largo de este ciclo, de este año, la presencia de María al lado siempre del Señor
nos va ayudando a comprender el misterio de la redención. Bueno, y les voy a dejar este material para que ustedes lo puedan repasar, pero justamente aquí en esta diapositiva enorme lo que les estoy poniendo es la explicación, ¿no? Del por qué María, cómo se presenta María en cada tiempo litúrgico. Por ejemplo, en el Adviento, María se presenta como la mujer que da el sí, la mujer que acepta la misión de ser la madre del Señor. En la Navidad se va a presentar como la madre del Salvador, en su maternidad divina, virginal, que después de dar a luz conserva intacta su virginidad. En el tiempo de Cuaresma y de Pascua se va a presentar María guardando silencio, ¿sí? Como ella lo sabe hacer incluso en toda su vida, ¿no? En toda la vida que estuvo al lado del Señor, con ese silencio, el silencio de María. Hay pocas referencias en el tiempo de Cuaresma a la Virgen María, hay algunas menciones por ahí, pero la presencia de María está implícita en ese discreto silencio que es propio de ella. Ella va caminando hacia la Pascua. En la Pascua está presente con los apóstoles en su silencio humilde. Recuerden que María no es la gran protagonista, no es la que presume ser la madre del Señor, es la que está al pie de la cruz en silencio, viviendo cada uno de los momentos más significativos de la pasión del Señor. Y está con los apóstoles esperando la resurrección. Estuvo con ellos el día de Pentecostés. Y entonces, por ejemplo, en el tiempo ordinario, tenemos a la Virgen María presente en la liturgia, de nuevo, desde su sencillez, desde su silencio, pero particularmente recordándose en la memoria, en las memorias de los sábados. Recuerden que los sábados están dedicados a la Virgen Santísima, a través de las celebraciones votivas de la Virgen, de Santa María en sábado, se le llama en la liturgia. ¿Mm? Bueno, y lo mismo con los santos. No me voy a detener tanto con los santos porque aquí lo que me interesa es más bien que vayamos viendo cuál es el sentido de los tiempos litúrgicos y vamos a pasar ahí. Porque con esto hoy es como la gran parte de los cimientos y dentro de 8 días vamos a hablar del tiempo específicamente de Cuaresma y cómo la Cuaresma es la antesala de la Semana Santa. Y en la tercera sesión vamos a empezar a estudiar cada una de las celebraciones de la Semana Santa, su sentido litúrgico, histórico y salvífico, ¿vale? Y entonces, fíjense bien, se Ya, cuenta pues que son las terminó. primeras vísperas. ¿Eh? ¿Cómo? Ah, no es hacia mí, ¿verdad? Son las primeras vísperas del primer domingo de Adviento. Ahí inicia el ciclo. Vamos a repasar un poquito los tiempos litúrgicos. A ver, vamos a empezar con el Adviento. El Adviento es un tiempo de preparación para la llegada de Jesús al mundo. El Verbo se hace carne y habita entre nosotros. Por eso, el tiempo de Adviento va a ser ese tiempo previo de espera y de preparación para el nacimiento de Jesús, que es el Mesías prometido por Dios, que fue anunciado a los profetas desde mucho tiempo atrás. La liturgia del Adviento se va a dividir en dos partes. La primera parte que nos recuerda el advenimiento escatológico. ¿Qué quiere decir escatológico? Quiere decir el del final de los tiempos, porque el Adviento también pone, o sea, pone la mirada en el Jesús histórico que nació en Belén, que vino al mundo en Belén, en un pesebre, pero también pone la mirada en ese Jesús que va a regresar al final de los tiempos.
lo que nosotros llamamos la parusía, y que no sabemos cuándo va a ser, pero que va a ocurrir. No sabemos si mañana, en un año, en 10 años, en 100 años o en 1000 años, no lo sabemos, pero Él va a regresar. Alguien tiene su micrófono encendido, por ahí ayúdenme a silenciarlo. Ay, ¿quién tiene su micrófono? Ayúdenme a silenciarlo por ahí. Ah, ya ve quién es. Listo. Entonces, acuérdense, son dos las venidas del Señor. La venida histórica y la venida escatológica. Y el Adviento en su primera parte, las primeras 2 semanas, nos preparan para esa venida escatológica. O sea, no pongas la mirada primero en el Jesús que ya vino, sino pon la mirada en el Jesús que va a venir al final de los tiempos. Y quién sabe cómo te agarre, quién sabe cómo me agarre, quién sabe cómo me encuentre. Ese día que Él venga, toda la creación será renovada y Él se va a establecer como Rey y Señor del universo. Entonces, el tiempo de Adviento nos abre el corazón para prepararnos a esa segunda venida del Señor. ¿Cómo? Con un corazón convertido, puro, limpio, que viva en gracia. Y en la segunda parte del Adviento, que es justamente cuando inician las posadas, no sé si ustedes lo habían contemplado así, pero cuando inician las posadas, entonces nuestra mirada pasa a la venida histórica del Señor. En la plenitud de los tiempos, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Nació en el seno de una familia, en un pueblo, fue hijo de María y de José y vivió entre nosotros. Y entonces recordamos la humanidad de Jesús, el Verbo hecho carne, manifestado en una criatura pequeña, en el niño Dios. Y entonces, por eso las posadas, el tiempo del novenario de la Navidad, tiene como objetivo el recordarnos cómo habiendo llegado la plenitud de los tiempos, el Verbo se hace carne. Ujú. Y entonces ahí ya se trata de recibir al Verbo hecho carne en nuestro corazón. Es un tiempo de preparación, un tiempo bastante interesante, de penitencia, de conversión, de austeridad. Y leemos los textos de Juan el Bautista, que está predicando en el desierto. Prepárense, preparen el corazón, allanen los senderos del Señor, porque ya viene el Mesías esperado. ¿Mm? Bueno, pues ese Mesías llega y llega en el tiempo, y nosotros lo recordamos en el tiempo de la Navidad. Ojo, hermanos, les voy a decir algo muy importante que quiero que lo tomen con mucha madurez, ¿vale? No quiere decir exactamente que el Señor haya nacido el 24 de diciembre. Recuerden que el año litúrgico tiene una finalidad catequética y salvífica. Es más, ese dato ni siquiera nos tendría que interesar. ¿Cuándo exactamente nació Jesús? ¿Qué día? ¿En qué momento? ¿Cómo era? ¿En dónde? No. Lo más importante es que nació, ujú, que se hizo carne, que habitó entre nosotros y que en la liturgia nosotros lo celebramos en un día específico, que es el 24 de diciembre a medianoche o al despuntar el alba del día 25. Se hace hombre y está con nosotros. Y entonces eso nos va a traer mucha alegría, como a los pastores y a los ángeles que cantaban gloria, etcétera. Y esa alegría se va a prolongar durante la octava de Navidad. Regularmente, las solemnidades grandes en la liturgia se continúan con una octava. Fíjense, vamos a hacer alusión un poquito a estos términos. Cuando viene una fiesta grande, hay un tiempo de preparación que le llamamos novena, ¿verdad? O novenario. Y después de la fiesta
para prolongar la fiesta se le llama octava, que quiere decir evidentemente 8 días. O sea, la octava de Navidad, ¿qué sería, hermanos? ¿Qué es la octava de Navidad? Son los 8 días que van después de la fiesta de Navidad y que prolongan la celebración y el gozo del nacimiento del Señor. Ujú. Ahorita vamos a tener otra octava, la octava más importante. ¿Cuál es? La octava de Pascua. Ujú. Y estos son términos que nosotros debemos manejarlos. O sea, la Pascua es la celebración plena y más importante. Y después de la Pascua viene la octava de Pascua. Se prolonga la alegría de la resurrección. Entonces, todo el tiempo de Navidad es un tiempo de gozo, es un tiempo de alegría desbordante. ¿Por qué tenemos que estar alegres? ¿Por qué estamos gozosos? Porque el Señor cumplió su promesa hecha durante mucho tiempo al pueblo de Israel, que les iba a mandar al libertador, que les iba a mandar al Mesías. Y llegó el Mesías. Y como llegó el Mesías, pues es un tiempo de gozo, es un tiempo de alegría desbordante. Y también, pues hay que entonar cantos de júbilo. Es un tiempo de amor, es un tiempo de ternura, es un tiempo también de humildad, de pobreza en el espíritu. ¿Por qué? Porque vemos al Señor de señores, al Creador, hecho una criatura. Ujú. Y entonces, pues aquí la iglesia dice, ok, vive la alegría, renovada, con entusiasmo, porque Dios cumplió su promesa que nos hizo desde antes. La cumplió la promesa de salvación, la promesa de la vida eterna, la promesa de la felicidad, la promesa de la paz, la promesa de la alegría sin fin en Él y en su amor. Por eso tienes que estar alegre. Ánimo, canta cantos de júbilo, alégrate en la esperanza del Señor. Vive la alegría, vive el júbilo, porque el Señor cumplió su promesa. Y ese es el tiempo de Navidad. Ujú. Ok, después viene el siguiente tiempo fuerte, porque hay dos tiempos fuertes de preparación, dos tiempos litúrgicos fuertes, que además se asemejan. Un tiempo de preparación para celebrar una fiesta grande. El Adviento nos prepara para la gran fiesta de la Navidad. Y el otro tiempo fuerte es la Cuaresma, que nos prepara para la gran celebración de la Pascua. Ok, el siguiente, dentro de 8 días, vamos a hablar específicamente del tiempo de Cuaresma, pero aquí solamente voy a hacer alusión rápida a lo que es. El domingo pasado, en la misa, en la celebración litúrgica del domingo, ¿recuerdan que nos hablaba de las tentaciones de Jesús en el desierto? ¿Sí se acuerdan? Y justamente les digo que la liturgia está completamente ordenada y perfecta, ¿no? Porque justamente la liturgia habla de los 40 días que Jesús pasó en el desierto. Se fue al desierto 40 días y 40 noches sin comer ni beber y al final, dice el Evangelio, tuvo hambre. Y entonces cuando tiene hambre, se acerca el tentador, ¿no? Pues si tienes hambre, ¿qué necesitas? Comer. Pues ¿para qué tienes hambre si tú puedes convertir las piedras en panes? ¿No? Entonces, estos 40 días que nosotros llamamos cuaresma por la cuadragésima, o sea, los 40 días que hacen alusión a los 40 días que Jesús pasó en el desierto justo antes de iniciar su ministerio, la iglesia nos va a invitar a la conversión, al cambio de vida, de mentalidad, ¿sí? Al arrepentimiento. Es una llamada a escuchar y responder
al Señor que toca a nuestra puerta para querer entrar para querer entrar con nosotros en nuestro hogar, en nuestro corazón. Ujú. ¿Y por qué tiene que haber este proceso de conversión? Fíjense que muchas veces, si nosotros valoráramos el sentido de la liturgia, sería mucha riqueza espiritual. Porque, por ejemplo, ¿cómo tenemos que llegar a la Pascua? Con un gozo, pero pleno, limpio, con un corazón puro. Ujú. Y el tiempo de Cuaresma justamente es el que nos purifica en el desierto de la oración y de la penitencia. Por eso la Cuaresma, podemos hablar en la Cuaresma de una espiritualidad que nos lleva a imitar a Cristo, que vive en la oración, en el ayuno, ujú, y en la lucha contra el pecado. Nosotros allá en la parroquia del Divino Salvador, les pusimos en las celebraciones de la palabra del domingo, porque les comento a los hermanos del interior de la República y las hermanas HFI que allá en la parroquia de Calcahualco, en Veracruz, solo hay un sacerdote, pero hay 32 comunidades. Entonces es imposible que haya misa dominical en las 32 comunidades, ¿no? Entonces, pues ahí es donde entra el ministerio de los líderes, de los agentes de pastoral que hacen las celebraciones de la palabra de Dios, los ministros. Y justamente en estas celebraciones, en este año, les pusimos meditaciones cuaresmales antes de la celebración de la palabra de Dios. La meditación cuaresmal es un ejercicio en la que se les invita a la gente que asiste a la celebración de la palabra o a la misa para que contemple a Cristo y trate de imitarlo y de hacer lo que Él hace y de luchar contra el pecado. Y entonces cada domingo vamos hablando de un tema en particular, la humildad, la conversión, el arrepentimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. ¿Por qué? Porque la cuaresma tiene que llevarnos a un cambio de vida, ¿sí? Y ese cambio de vida tiene que verse, tiene que notarse. Y entonces la iglesia nos va a enseñar cómo hacerle para ese cambio de vida y nos propone la oración, la penitencia, la caridad fraterna, ujú, que eso incluso también nos lo mencionó el miércoles de ceniza, oración, ayuno y limosna. Y entonces la cuaresma, pues va a ser el tiempo de preparación del corazón, de la conversión. Es muy propio en este tiempo celebrar o hacer las celebraciones penitenciales para que podamos reflexionar sobre nuestras propias faltas y ¿se acuerdan que la finalidad del año litúrgico era sacramental? En este caso, nos prepara o nos motiva a recibir el sacramento de la confesión. Ujú. Ok, y evidentemente que aquí es donde nosotros debemos poner ahora sí la mira. Fíjense cómo ya traemos un caminar, o sea, la Semana Santa no está aislada. Al menos para nosotros como agentes de pastoral, ya traemos un camino recorrido de fe, de gracia, de preparación, que inició ¿cuándo? ¿Cuándo inició? A ver, examen. ¿Cuándo inició nuestro camino, nuestro recorrido? ¿Cuándo? Miércoles de ceniza. Ajá, no, pero en el camino litúrgico, el camino de fe, el camino de gracia, En inició, nuestro bautizo. no, litúrgicamente, Ah, litúrgicamente. Recuerden que inició en las primeras vísperas, digo, perdón, sí, en las primeras vísperas del primer domingo de Adviento. Es decir, ustedes y yo no vamos a empezar nuestro camino de fe.
Ya lo traemos desde noviembre, ¿sí? Sí me explico, o sea, ¿por qué tenía que empezar con el ciclo litúrgico? Porque no es así como, ay, a ver, vamos a vivir la Semana Santa, ahora sí bien bonito. Deberíamos iniciar nuestra formación y nuestra capacitación desde el tiempo de Adviento. Desde ahí empieza el caminar, ahí empieza el recorrido, ahí empieza la lucha, ahí empieza la formación, ahí empieza todo este proceso de vivir en gracia. Y entonces los que empezamos desde el tiempo de Adviento, pues ya venimos viviendo todos estos momentos significativos de la liturgia. Y entonces llega la Cuaresma y le encontramos sentido, porque es un tiempo que nos va a preparar para el más grande e importante de los tiempos litúrgicos, que es la Pascua. Ujú. Y entonces aquí, que es donde nosotros nos vamos a fijar en esta Semana Santa propiamente. Miren, la Semana Santa está llena de ritos que actualizan el misterio de Cristo. Por eso, en las siguientes sesiones que nos conectemos, vamos a estudiar los ritos. ¿Por qué te tienes que postrar el Viernes Santo? No nada más es para hacer un show, no es una ocurrencia, tiene un sentido el que tú entres y te postres en tierra al iniciar la celebración. Ujú. La celebración de la pasión. ¿Por qué tenemos que llevar, por ejemplo, no sé si ustedes se han preguntado, pero por ejemplo, el Domingo de Ramos vamos aclamando al Señor, ¿no? Que viva mi Cristo y viva Cristo Rey y todo bien bonito y con las palmas y todo. Y sin embargo, en la liturgia, a ver, hagan memoria. ¿Qué color litúrgico es el Domingo de Ramos? ¿Se acuerdan? Rojo. Rojo. Rojo, porque es la celebración de la pasión del Señor. Es más, ese es el domingo de la pasión del Señor. Oye, pero no que lo venimos aclamando, pues sí, pero termina con la celebración de la pasión del Señor. Pero ahí hay que encontrarle el sentido del júbilo de recibir en la entrada a la ciudad santa a Jesús al meditar su pasión. Y por ejemplo, las únicas dos veces en la liturgia que te pide que te arrodilles durante la lectura de un evangelio es el Domingo de Ramos y el Viernes Santo. No sé si se acuerdan, pero cuando en la lectura del evangelio, en la narrativa dice, entonces expiró, todos nos ponemos de rodillas y guardamos silencio. Pero no nada más es porque, ay, qué bonito, y vamos a guardar un momento de silencio por Jesús que murió, no. Lo vamos a ir viendo aquí cuando analicemos los ritos, ¿no? El sentido profundo, íntimo de la liturgia para poder vivir ese tiempo privilegiado de fe. Y aquí, por ejemplo, nosotros como misioneros, por eso es importante que vayamos preparados, porque primero somos nosotros los que vamos a vivir la liturgia y después vamos a ayudar a los demás a que la vivan también como nosotros o con nosotros. Ujú. Bueno, y el tiempo pascual, oigan, la celebración de la Pascua es la fiesta más importante de todas. ¿Sí? Es el culmen de las celebraciones. Comienza con la solemne vigilia pascual y se va a prolongar primero con la octava de Pascua y después durante toda la cincuentena pascual. Son 7 semanas de alegría pascual. Termina hasta el día de Pentecostés, cuando recordamos la venida del Espíritu Santo en la iglesia y pues todo le llamamos incluso el gran domingo. La Pascua es el gran domingo, porque todos los domingos celebramos la Pascua del Señor, todos los domingos celebramos la resurrección del Señor. Pero entonces imagínense,
la madre de todas las liturgias, la madre de todas las celebraciones, la madre de todos los domingos, es el domingo de Pascua, día de fiesta, de gozo, de alegría desbordante, de esperanza infinita. Hay otro micrófono por ahí encendido. No les, no, no, ¿quién es el de mi? No. Yo dije, ¿por qué Elizabeth. pensaría que Estamos escuchando el chisme. Ok, ahí está. Bien, entonces, lo más importante es, y fíjense, yo por eso apenas hace poco les decía a los coros, resérvense el tiempo de Cuaresma. ¿Mm? Resérvense en la exuberancia de los cantos, en la solemnidad, porque tenemos que guardar las energías para cuando llegue el tiempo de Pascua y ahí resuene en toda la iglesia y en todas las paredes el aleluya pascual, el júbilo, el gozo de la resurrección. Ujú. Y bueno, fíjense, ya nada más, ya vamos a ir terminando. Después de todo estos tiempos fuertes, viene el tiempo ordinario. El tiempo ordinario es ordinario, o sea, no hay nada, no hay una celebración particular, fuerte, grande, de gran júbilo como la Navidad y la Pascua. El tiempo ordinario es la celebración global que nos permite profundizar e interiorizar el misterio de Jesús, su vida y su presencia entre nosotros, sus enseñanzas, su mensaje. Ujú. Y entonces cada domingo vamos leyendo los pasajes del Evangelio de que nos dan cuenta de lo que Jesús hizo y anunció y cómo anunció el reino de Dios. Ujú. Vamos nosotros caminando al lado de Jesús, con Él, paso a paso. Vamos en esa formación que Él nos da como maestro. Bueno, entonces aquí les dejo esto, ¿no? Lo que ya vimos, todo el proceso grande del ciclo litúrgico. Y nada más para terminar, fíjense, quiero que hablemos acerca de esto, las categorías en las celebraciones. Esta es formación litúrgica básica, pero es importante que lo sepamos. Hay 4 categorías de celebraciones litúrgicas. Ujú. Las hermanas lo saben perfectamente, pero lo tengo que decir por muchos laicos que probablemente necesitamos repasar esto, ¿vale? Hay ferias, memorias, fiestas y solemnidades. Ujú. Son celebraciones litúrgicas. Las ferias son los días de la semana que siguen al domingo. Y ahí no hay oficio propio, no hay memoria de algún santo, o sea, son celebraciones ordinarias. Ujú. Son celebraciones ordinarias, por así decirlo. No hay nada especial, es una celebración litúrgica ordinaria. La memoria regularmente es la celebración de un santo. Ujú. Pero a veces también puede ser algún aspecto de Jesús o de María, por ejemplo, el santísimo nombre de Jesús o el santo nombre de María, etcétera. O por ejemplo, la memoria del Inmaculado Corazón de María, el 7 de junio, me parece. Ah, bueno, no tiene fecha fija. Va después de la fiesta del Corazón de Jesús, ¿no? Un día después. Entonces, ¿qué hace la liturgia aquí? Bueno, que regularmente la liturgia, cuando es una memoria, pone una oración propia en la liturgia. Y a veces las lecturas pueden ser propias o no. Ujú. Entonces, nosotros, por ejemplo, aquí hay lectores del Ministerio de Lectoras y Lectores, ¿no? Tenemos que saber esto en razón, por ejemplo, de saber cómo movemos el misal romano. Porque si es cuando nos toca colitar, hermano, a todos nos ponen nerviosos los padres, ¿no?
Así de, primero le tenemos que preguntar, padre, ¿tomará la feria o la memoria? Ay, qué pregunta tan formal, ¿no? Así lleguen, padre, ¿tomará la memoria o la feria? Te dice, toma la memoria, ok, tienes que tomar las oraciones propias del santo, por ejemplo, o las lecturas propias del santo. O puede usar el formulario propio de esa liturgia. Ujú. Hay memorias que son libres y hay memorias que son obligatorias. Por ejemplo, las memorias libres, pues el sacerdote decide si la toma o no. Y las memorias obligatorias, pues se tienen que tomar, ¿no? Su nombre lo dice. Luego viene la fiesta. Y la fiesta es una celebración importante que sale de lo ordinario. Regularmente celebran un misterio de nuestra salvación u honran algún misterio o título de Jesús o de Nuestra Señora o algún santo especialmente relevante. Por ejemplo, las fiestas de las celebraciones de los apóstoles, de los 12 apóstoles, la de los evangelistas también son fiestas. Ujú. O de algún otro santo que tenga importancia histórica como San Lorenzo Mártir, el 11 de agosto, me parece. Entonces, en estos casos hay oraciones propias, pero se hacen solo dos lecturas y el Gloria. O sea, dos lecturas, no hay, no es como en la solemnidad, o sea, dos lecturas se refiere a la lectura del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento, o sea, primera lectura y el Evangelio, ¿sí? Hay algunas otras fiestas que son dedicadas a Jesús, por ejemplo, la Transfiguración del Señor el 6 de agosto, o la Exaltación de la Santa Cruz, que es el 14 de septiembre, si no mal recuerdo. Ujú. Pero la fiesta más importante es la solemnidad. La solemnidad es el mayor rango litúrgico de una celebración. Es la fiesta muy, muy, muy importante, la más importante de todas. Ujú. Y regularmente la solemnidad tiene misa propia y se recita siempre el Gloria y el Credo. Y tiene dos lecturas, o sea, la lectura del Antiguo Testamento, el Salmo, la del Nuevo y el Evangelio. Ujú. Y regularmente, por ejemplo, nosotros que rezamos la liturgia de las horas, las solemnidades empiezan una tarde anterior o un día anterior con las primeras vísperas, ¿vale? ¿Por qué es importante que sepamos esta información litúrgica? Porque, por ejemplo, ahorita nosotros estamos en el tiempo de Cuaresma, pero el tiempo de Cuaresma tiene dos solemnidades que rompen la dinámica cuaresmal. ¿Cuáles son esas dos solemnidades donde sí vamos a cantar gloria, vamos a cantar aleluya, vamos a poner ornamentos blancos, va a haber dos lecturas y va a haber guitarras y panderos y todo, y fiesta? Y puede haber cohetes y muchas flores y adornos. La de San José, Domingo de Ramos y Jueves Santo. No, el día de San 19 de José, marzo. la de San la, José, ajá, La la encarnación. Anunciación. y la Ah, Anunciación del Señor, exactamente, 19 y 25 de marzo. Ujú. Entonces, ¿vamos en la penitencia cuaresmal? Sí, 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 vamos caminando a nuestras ferias de penitencia cuaresmal y vamos viviendo la dinámica cuaresmal. Pero la liturgia nos dice, vamos a romper esa penitencia cuaresmal el 18 de marzo en la tarde y el 19 de marzo por ser la fiesta de San José. Y esa es solemnidad. Cántate el Gloria, toca las guitarras, los panderos, di el credo, pon flores, quita los ornamentos morados, pon los blancos, pon muchas flores, echa cohetes, vive la fiesta. Ujú. Y lo mismo con la anunciación del Señor. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros pasemos a estas categorías, vamos a pasar estas categorías a la Semana Santa más adelante, porque ahorita no, ya debo terminar, pero más adelante vamos a pasar a estas categorías y vamos a decir, el Domingo de Ramos, ¿qué es? ¿Solemnidad, feria o fiesta?
El Jueves Santo, ¿qué es? ¿Solemnidad, feria, memoria o fiesta? El Viernes Santo, ¿qué es? ¿Solemnidad, fiesta, memoria o feria? Así. Todas las celebraciones litúrgicas tienen una clasificación, ¿vale? Y entonces, pues, ¿por qué tenemos que saber los colores? Porque estos colores van a estar presentes siempre, ¿eh? Fíjense, el morado nos indica que es tiempo de Adviento y de Cuaresma. Sin embargo, por ejemplo, tanto el Adviento y la Cuaresma, hay un domingo que no se usa morado. ¿Qué se usa? El Oh, rosa. Rosa, El rosa, el rosa, que simboliza alegría, amor y la prontitud del advenimiento del mensaje. En los dos casos, tanto en el Adviento como en la Cuaresma, el color rosa es como para darse un respiro con un mensaje de aliento que te dice, ya viene la fiesta que estás esperando, alégrate. Ujú. Por eso se llama el domingo del tercer domingo de Adviento y el cuarto domingo de Cuaresma, domingo de Laetare, o sea, de la alegría en latín. El blanco regularmente lo vamos a utilizar en las solemnidades y evidentemente todos los domingos son solemnidades y nos indica, pero particularmente se utilizan en los tiempos de Navidad y de Pascua y en las solemnidades del Señor o de los santos. El rojo se utiliza en las celebraciones de los mártires y de Pentecostés. Y lo vamos a usar el Domingo de Ramos y el Viernes Santo. Nada más que el Viernes Santo el sacerdote no usa casulla, ya lo vamos a ver más adelante. El verde es el que se utiliza para el tiempo ordinario y el azul, que es un color muy bonito que se utiliza para las fiestas de la Virgen María, por ejemplo, de la Inmaculada Concepción, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es importante que nosotros comprendamos los colores litúrgicos, su significado y su utilidad, porque en la semana, bueno, ahorita en Cuaresma, por ejemplo, estamos usando el morado, pero el cuarto domingo de Cuaresma vamos a usar rosa y el 19 y 25 de marzo vamos a usar blanco y el domingo de Ramos vamos a usar rojo y el lunes, martes y miércoles santo vamos a usar morado y el jueves santo vamos a usar blanco y el viernes santo vamos a usar rojo y el sábado santo vamos a usar blanco en la noche. Entonces se dan cuenta cómo debemos tener bien clara la secuencia, porque si no nos vamos a confundir, ¿vale? Bueno, vamos a dejarle aquí nada más con este recordatorio que ustedes ya lo saben, pero es importante que lo sepan, que lo repasemos, perdón. Recuerden que los ciclos litúrgicos están ordenados en tres secuencias, ¿no? Que corresponden a los tres evangelios sinópticos. Se llaman sinópticos porque se parecen mucho, el estilo de redacción y el mensaje. Aquí no entra Juan porque Juan tiene un mensaje más profundo, más teológico, diverso a estos tres evangelistas. Entonces, como evangelios sinópticos tenemos a Mateo, Marcos y Lucas, y a cada uno le corresponde un ciclo litúrgico que se les otorga el nombre de A, B y C. Recuerden que iniciamos el ciclo litúrgico con un ciclo que nos indica qué evangelista vamos a estar leyendo. En este caso, ustedes lo saben, pero yo lo sé que lo saben, pero se los voy a repasar por si acaso, ¿no? Estamos en el ciclo A, ¿vale? Es importante, es decir, vamos a leer el Evangelio en la Semana Santa correspondiente al ciclo A y vamos a leer al evangelista Mateo. Estamos leyendo a Mateo, todos los domingos estamos leyendo a Mateo. Ujú. Y también en la Semana Santa vamos a leer a Mateo, con excepción
de un día de la liturgia, que es el Viernes Santo, donde ahí se lee siempre a Juan. Ujú. Pero en todo lo demás vamos a leer a Mateo. Estamos en el ciclo de Mateo. Estamos leyendo el Evangelio de Mateo en este año 2025-2026, que corresponde al ciclo A. Qué lástima que por el tiempo, a mí me gustaría, por ejemplo, que analizáramos cuál es la característica del Evangelio de Mateo, porque el Evangelio de Mateo fue escrito para judíos y entonces está muy lleno, su mensaje está lleno de citas relacionadas con la ley de Moisés, con el cumplimiento de la ley. Su destinatario eran los judíos. Pero bueno, ya lo iremos hablando poco a poco. Bueno, pues aquí le vamos a dejar con esta conclusión. El año litúrgico es el desarrollo de los misterios de la vida, muerte y resurrección de Cristo y las celebraciones de los santos que nos propone la Iglesia a lo largo del año. El año litúrgico es vivir y no solo recordar la historia de la salvación. Ojo, es vivir, no solo es recordar, ya lo hablamos, ¿no? Esto se hace a través de fiestas y celebraciones. Se celebran y se actualizan las etapas más importantes del plan de la salvación. Es un camino de fe que nos adentra y nos invita a profundizar en el misterio de la salvación. Un camino de fe para recorrer y vivir el amor divino que nos lleva a la salvación. Y ojo, el eje del año litúrgico es la Pascua. Todo gira en torno a la Pascua y la celebración pascual se da en la vigilia pascual que celebramos el sábado santo en la noche. Sábado santo, no sábado de gloria. Ya lo veremos más adelante porque es santo y no es de gloria. Pero bueno, el sábado santo en la noche, en la tarde, en las vísperas y en la noche la celebración pascual. Bueno, pues aquí le vamos a dejar. Espero que haya sido de utilidad, que hayan hecho un buen recordatorio de la formación litúrgica que ya tienen, ¿verdad? Es fundamental que nosotros comencemos contemplando que no, la Semana Santa, la misión no es un empezar ahorita, sino es un proceso que se trae desde antes. Y no se preocupen si ustedes dicen, oigan, es que yo no viví mi vida de fe desde el Adviento. Pues no es el último Adviento que vas a vivir, ¿verdad? Ya al siguiente Adviento nos preparamos y vamos caminando juntos durante el tiempo litúrgico para que podamos ir viviendo los misterios de Cristo. Y le van a ir encontrando mucho sentido a la liturgia, porque la liturgia está ordenada para que la vivamos plenamente, ¿vale? No es casualidad, no es azar, es orden y es estructura para poder vivir el misterio de Cristo. El siguiente miércoles vamos a hablar específicamente de la Cuaresma, como la antesala de la Pascua. Y en el siguiente vamos a empezar a analizar uno a uno la liturgia de las celebraciones de la Semana Santa y cuál es el sentido de lo que vamos a hacer cada día de la semana en el aspecto litúrgico y en el aspecto de fe. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias. No sé cómo se sienten, ¿qué me pueden decir? ¿Alguna conclusión? Voy a detener la grabación. Gracias.